Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Esfera. Si bien es cierto que la salida de las 4090 han sido empañadas por el problema del conector de alimentación, hoy vamos a mirar de despejar dudas en este vídeo. Para ello vamos a empezar hablando un poquito del conector, ya sabéis, este conector nuevo que es el PCI Express generación 5, también conocido como 12VHPWR, y que es el culpable o no de los problemas que están teniendo las 4090 en el mercado. Vamos a empezar por el conector anterior, en este caso es de 6 pins, pero podría ser de 6 más 2, que es el típico de 8. Como veis, es un conector, este conector cumplía su estándar y era capaz de entregarnos 150 vatios por conector. Como podéis apreciar, en la parte de la lengüeta arriba tiene 3 negativos. Si lo vemos por aquí, también 3 negativos y 3 positivos por abajo. Luego los dos que se le añadían eran 2 negativos extra, lo cual quiere decir que, como estamos hablando en corriente continua, por ahí es por donde retornaría la corriente. Este adaptador ha sido sustituido por el nuevo, y en el caso del nuevo, aunque no tengo ninguno aquí a mano, este ya fue presentado con la serie 3000 de Nvidia, y hablamos de un conector que en la parte superior tiene 4 pequeños pines de control, de los cuales solo se usan 2, luego tenemos 6 positivos y 6 negativos abajo. Este conector se supone que es capaz de ofrecer 600 vatios totales de consumo. Sí, esto quiere decir que hemos pasado de tener 50 vatios por cada cable, es decir, unos 4,3 amperios, a 100 vatios por cada cable, que son 8,3 amperios. Y aquí es donde empieza la historia del fabuloso conector. ¿Es Nvidia responsable? ¿No es Nvidia responsable? ¿Qué está pasando y qué no con este conector? Así que entendamos un poco más en profundidad electrónicamente qué está ocurriendo y así podremos aclarar un poco de dudas. Vamos a empezar por la normativa de baja tensión europea o por la AON estadounidense, AWG. Os pongo una tabla en pantalla. En este caso los diferentes números AONs especifican la sección del cable o el calibre o el diámetro, depende de cómo nos lo expresen. Si apreciamos los conectores anteriores, que como os he dicho, pues eran de 50 vatios por cada cable, tenemos unos 4,3 amperios y está claro que estamos hablando de un 18 AON. En el caso de los cables modernos, pues está claro que tendrá que ser una medida inferior para poder soportar el doble corriente. Como podemos apreciar, si hemos visto la tabla o podéis buscar por Google algunas otras tablas, nos daremos cuenta que el cableado cumple completamente con la normativa vigente, es decir, tenemos claro que el problema no son los cables, el problema no está en los cables. Vamos a ver un punto de vista ahora, que es el estudio que hizo Corsair. Corsair hizo un estudio y salió a la palestra para poder decir, oye, ¿qué está pasando con este conector? Y dijo que, bueno, básicamente hay 2 fabricantes de conectores y que es probable que el conector no quede completamente enganchado. Si nos fijamos otra vez en un conector moderno y como engancha en el que tenemos ahora, es clic. Es muy difícil que quede poco conectado, pero esto puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Que el nuevo conector de generación 5 ha sido miniaturizado, lo cual quiere decir que las pequeñas deformaciones del plástico, las pequeñas deformaciones de los pines interiores pueden hacer que el conector no llegue hasta abajo. En caso de ocurrir esto, pues sería un problema que os demostraré con una fuente de alimentación y un conector de estos para que lo podáis ver, un conector nuevo porque este está quemado, para que podáis ver cuál sería el problema. Pero ya os adelanto que este no es el único problema de este conector. Voy a coger un conectorcito nuevo para que lo podamos ver. En este caso es el típico estándar que tenemos todos. Vamos a encender nuestra fuente de alimentación. Como veis está a 12 voltios. Vamos a coger un conector, lo vamos a colocar y le vamos a conectar el negativo por atrás. Como veis ha salido una pequeña chispa, pero si yo lo conecto correctamente, 4,6 amperios. Vale, habrá bajado el voltaje, no pasa nada. No ocurre nada. Pero ¿qué ocurre si no hace bien conexión? Es decir, si va tocando o no. Como veis se van produciendo chispitas, no sé si con la cámara lo llegáis a apreciar, mirad, eso sí, y el conector se va quemando. Bueno, no solo el conector, sino también la misma pinza. Es decir, que con estos amperajes, aunque el voltaje sea bajo, que el conector no haga conexión todo el rato, es problemático. Fijaos, ahí me he comido un cacho de conector. Porque estos movimientos
producen que esas chispas sean de más alta tensión y acaben comiéndose el conector. No sé si habréis visto ahí, pero yo creo que se verá perfectamente si la cámara enfoca. Me he comido una patita directamente. Entonces, el problema de que el conector no esté puesto hasta el fondo, sí que es cierto que puede ser un problema que puede acarrear incendios, ya sea en el nuevo conector o en los viejos. Aparte de que el conector no quede bien conectado, se han mostrado diferentes imágenes y modelos en 3D, creo que ha sido Igor's Lab, de los conectores o los adaptadores, que no el problema no es en sí del conector, sino del adaptador que se ha utilizado de Nvidia, porque en las RTX 3000 se utilizaba este mismo conector, pero adaptaba a 3 cables antiguos. En la 4090 pues es a 4 cables. Y creo que ahí está el problema. Entonces nos han mostrado unas imágenes que os pongo por aquí en pantalla de los dos fabricantes, que son Astron y NTK. Estos son los fabricantes del adaptador completo. Como podemos apreciar en la primera imagen, ya vemos que uno tiene una sección menor, es decir, su diámetro es menor, que es el de NTK. Aparte de eso, quiero aclarar que ambos conectores, por su silueta y modelo en 3D, tienen unas presillas de presión, es decir, tienen ya un anclaje de seguridad de presión que evita que haya juego al conectar el macho con la hembra y de esa forma se produzcan con las vibraciones pequeñas desconexiones, como lo que os he enseñado antes de la fuente de alimentación. Por lo tanto, a nivel de seguridad están correctos. Simplemente se podría decir que uno de los dos fabricantes tiene un poco menos de sección. Pero vuelvo a insistir, el problema no es el conector en sí y os lo voy a ir demostrando. Esto simplemente porque a raíz de que hayan salido todas estas imágenes se han ido haciendo estudios y parece que todo el mundo quiere tener una conclusión definitiva y parece que no está siendo así. Tercer punto a tener en cuenta, la soldadura. La mayoría, o sea, el 99% de los conectores e imágenes que os pongo aquí que han salido por internet, que han ardido en estas tarjetas gráficas, es justamente el contrario de este cable. No tengo uno de los conectores nuevos, pero sería la parte superior, es decir, donde van todos los polos positivos. Todas las tarjetas gráficas han ardido por ahí y ha salido pues algún que otro conector, como veis en las imágenes, desmontado, en el cual se muestran las soldaduras. Esto es algo fácil de entender, a ver si os lo puedo mostrar de una forma sencilla. Mirad, vamos a coger un tubo de goma, imaginémonos que esto es la sección del cable metálico, entonces nosotros esto lo queremos soldar a cualquier otra cosa, a un conector pequeño. ¿Qué ocurre? Que los pequeños conectores, ahora los modernos, tienen que crimparse y luego soldarse. El crimpado es para evitar la vibración del cable y para que la soldadura quede más fija, es decir, evita que las vibraciones pasen al punto de la soldadura y éstas se puedan soltar. En el conector nuevo esto no ocurre. Y cuando nosotros este cable lo soldamos a algo, como veis, la sección, el trocito que hay solo para que pase toda esa corriente es mucho menor. Es decir, si soldásemos mi dedo a este cable, como veis, el punto de mi uña habría un trozo donde la sección es menor y por tanto tiende más a calentarse. Algunos estudios indican que el que no tenga crimpado el cabezal es el problema. El problema del crimpado simplemente amarra aquí el cable y lo que impide es que esa vibración del cable, esos movimientos o esos tirones rompan la soldadura. Pero tampoco es el problema. Sí que puede haber problema por esto. Una mala soldadura, una soldadura fría que produzca una grieta en la soldadura y esta al vibrar produzca que se caliente ese punto de contacto y que acabe ardiendo. Pero me parece muy extraño, sabiendo los controles de calidad que se suelen pasar actualmente, que haya habido tantos problemas de cables en mal estado. Así que aunque es otra posible causa, tampoco creo que sea la única en todo este embrollo. Como os he explicado al principio, todo el mundo está buscando un fallo y yo encuentro un fallo garrafal que es en los adaptadores. Como os he dicho, el nuevo estándar pasa de un solo conector de generación 5 a 4 de generación anterior. Tengo aquí una foto, que es la que os pongo en pantalla, es de Igor's Lab, en la cual han hecho un esquema de conexión. En el mismo esquema podemos ver que el conector PCI Express de generación 5 con 6 pines positivos toma su alimentación de 16 pines positivos de conectores antiguos. Es decir, hemos pasado de 16 a 6.
Esto quiere decir que para que todo sea correcto tiene que haber una carga balanceada entre los diferentes cables. Y yo creo que aquí es donde viene el problema. Es decir, tanto lo que dice Corsair del conector que no esté bien colocado, como el problema de las soldaduras puede existir. Pero para mí el problema radica en el alto amperaje que pasa por esos conectores y al mismo tiempo la carga. Como muchos sabréis, las tarjetas gráficas tienen diferentes conexiones, pero cuando cogemos amperaje, cuando cogemos tensión o cuando cogemos corriente de uno de sus cables, no quiere decir que por este estemos consumiendo lo mismo que por este y por este. Dependiendo de dónde estén conectados estos cables luego en el conector a la gráfica, habrán secciones que requieran más o menos corriente. Existe un balanceo entre los diferentes pines de entrada. Esto ya se hizo un estudio con las tarjetas gráficas RTX 3000 y con las gráficas de AMD, que también tenían este problema, anteriores, y se llegó a la conclusión que en determinados momentos por un cable aumentaba muchísimo la corriente, mientras que por los otros no. Es decir, este balanceo de cargas existe. ¿Qué ocurre? Que al tener una gráfica como la RTX 4090 con un consumo tan al límite de lo que aguanta el conector, a la mínima que hay un pequeño balanceo de carga ocurre esto. Vale, pero asaltador, ¿este problema es de Nvidia o no? Bueno, aquí viene uno de los kits de la cuestión y esto ya va a ser mi opinión final. Si nosotros cogemos una fuente de alimentación con un PCI Express de generación 5 nativo y lo conectamos a la gráfica, seguramente no tendremos ningún problema si el cable está bien construido y todo. ¿Qué ocurre con los adaptadores? Que lo que intentamos es coger corriente de fuentes de alimentación no balanceadas, no pensadas para eso. No sabemos cuántos tipos de fuentes de construcciones de un solo canal, multicanal, cómo están conectados por dentro los cables, es decir, no tenemos ni idea. Entonces, si nosotros cogemos 4 de estos cables y los unimos en un solo conector y queremos que la entrada esté balanceada, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay factores externos como puede ser la fuente de alimentación. Luego está el factor interno, que es si la tarjeta gráfica de Nvidia lo está haciendo bien. La verdad es que me extrañaría mucho que con todas las pruebas que se hacen la tarjeta gráfica sea el problema. Yo creo que el problema es el adaptador en sí. Es decir, no el conector con la gráfica, sino el haber creado un adaptador de 4 cables antiguos a un solo cable moderno. Y creo que ahí reside el problema. Es decir, no es solo un único problema, sino que creo que son un conjunto de problemas los que están afectando a esta nueva tarjeta gráfica, la RTX 4090, y el problema de los conectores quemados. Entonces, mi opinión personal es que si vais a compraros una de estas tarjetas gráficas, lo hagáis con una fuente de alimentación que ya tenga un puerto nativo PCI Express generación 5. De esta forma seguramente solucionaréis problemas, y si me vais a decir si este problema va a seguir existiendo o no, simplemente os diré que aunque la RTX 4080, la 4070, 4060 que saquen, todas las que saquen van a consumir menos y por tanto, al tener menos corriente que consumir, habrá menos amperaje sobre esos cables, se calentarán menos y será más difícil que ocurra, el problema va a seguir existiendo y ocurriendo de vez en cuando. Es más, en las RTX 3000, la serie 3000, mucha gente utilizó estas gráficas de referencia, las gráficas de Nvidia, para minar. Y estos problemas ya se habían visto. Lo digo porque yo aquí había reparado alguna de esas gráficas con problema de conector quemado. Lo cual quiere decir que simplemente si estamos teniendo un conector que tiene unos estándares y soporta algo y lo estamos llevando al límite, el más pequeño inconveniente, ya sea por cualquiera de los motivos que aquí os he dicho, que no quede bien conectado, que tenga un pequeño fallo de soldadura o simplemente que el balanceo de las cargas del consumo no esté suficientemente equilibrado, va a producir un desastre. Y ya por último deciros que las últimas noticias indican que la PIXIC, la que se encarga de estos estándares, ya ha abierto una investigación y es probable que tengamos una pequeña actualización de el estándar del conector para evitar que esto ocurra. Algo que yo creo que en los modelos de referencia no va a ocurrir porque tanto AMD como la mayoría de ensambladoras van a optar por los típicos conectores antiguos. Eso sí, claro, pues habrá que utilizar 4 o 5 conectores de 150 vatios, cosa
que no todas las fuentes de alimentación tienen tantos conectores. Pero bueno, si tienes 2.000 euros para comprarte una tarjeta gráfica, no creo que te venga de 150 para comprarte una buena fuente de alimentación. Y esto es todo, chicos. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros para más vídeos. Esto ha sido todo y con esto me despido. Hasta el próximo vídeo.